Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Ahora mismo son las 3:06 de la madrugada y como siempre en directo aquí en Milenio 3, y esta música que nos pone, hacía tiempo que no la veíamos, nuestro lugarteniente Antonio Bravo en la nave del misterio, nos ha acompañado todo el fin de semana, un fin de semana muy especial. Es la música, ya lo sabéis, de un film que no deja indiferente a nadie, La Pasión. Y es que la figura de Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea, ha sido constantemente referida en todos los medios de comunicación. No sé si lo han hecho como nosotros o no, hemos intentado darle un toque distinto. Y sobre todo queremos hoy compartir con vosotros dos cosas. Por un lado, las dramatizaciones. Sabemos que el programa especial de Viernes Santo, el primero, fue en un horario que no es el habitual de los amigos de Milenio 3. Era un especial que se emitió a las 9:30 de la noche, aunque luego enlazamos con el tema, y emitimos 3 actos de la Pasión que tuve el honor de guionizar, de escribir para el cuadro de actores y el equipo de producción de la SER, y mucha gente, gran cantidad de gente que se lo perdió, que lo escuchó a última hora, que desde luego no ha podido escuchar las 3 dramatizaciones. En esta hora especial, para terminar los especiales de Semana Santa, vais a tener la oportunidad de vivirlos, de sentirlos, de escucharlos con atención, porque creo que merece la pena, esos 3 actos en la vida y muerte de uno de los seres más excepcionales y enigmáticos que ha habido en la faz de la tierra, Jesús de Nazaret. Y además queremos contribuir como siempre a la lectura, un complemento ideal para la radio, y hemos traído, sabéis que siempre elegimos un libro viejo y uno antiguo, pues esta vez hemos tirado la casa por la ventana, porque Carmen Porter, buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. ¿Cuánta gente nos ha pedido libros sobre misterios de Jesús? Pues ha sido muchísima la gente que está interesada en esa figura, que además siempre que tocamos el tema de Jesús, en cualquier libro también que se toque, en cualquier película, en cualquier programa, siempre llama la atención, y siempre la verdad es un tema muy bien acogido. Y siempre hay cosas nuevas, que es lo que la gente no sabe, a pesar de que han pasado 2000 años. Pues hemos traído nada más y nada menos que 6 libros diferentes en los que se habla desde diversos puntos de vista de esta figura histórica que es Jesús. Libros sobre documentos antiguos de Jesús, sobre textos que dicen otras cosas no conocidas, sobre la secta de los esenios, sobre los manuscritos del Mar Muerto, sobre otras tumbas de ese rabí de Galilea. Creo que puede ser apasionante. Vamos a conjuntar vuestras preguntas desde ya con las dramatizaciones para disfrutarlas a tope, y vamos a ir desgranando estos pequeños libros o grandes libros que desde luego, si los veis en cualquier lugar, tenéis que apropiároslo rápidamente, porque son pequeñas joyas de nuestra biblioteca que queremos que compartáis con nosotros. Cada uno de estos libros no es por recomendar un libro en sí, porque muchos son inencontrables, es como para trazar una pista. Cada uno de estos libros es una teoría, una hipótesis, una sugerencia, una vía nueva para indagar en la figura de este ser excepcional. Vienes a ti, Carmen, la música todavía de La Pasión me sigue poniendo los pelos de punta, como la película. Y vías abiertas, ¿no? Sigue habiendo gente que nos está escribiendo ahora mismo al 7640, palabra clave milenio, 7640, palabra y milenio. lo que queráis, vuestras preguntas, vuestras opiniones. Pues como te decía, nos estaba escribiendo gente que le daba miedo ir a ver la película porque como hablamos de gente que había muerto, pues que no se atrevían. Bueno, yo voy a decir una cosa, yo ya la he visto 2 veces y todavía sigo aquí, con lo cual no pasa no nada. creo que pase nada. Para nada, era gente que tenía problemas de corazón, que quizá estaba muy metida en unos mundos concretos de fanatismo religioso, que yo creo que los fanatismos no son buenos en ningún sentido, y entonces, bueno, pues vieron cosas que no se esperaban. Como hoy sorteamos un libro básico, imprescindible, uno de los que vamos a comentar, siempre me preguntáis, un libro documentado, científico, real, que hable de enigmas reales de Jesús. Yo respondería siempre el mismo libro, que es el que vamos a sortear, ¿no? Pues sí, entre todos aquellos que nos escriban un SMS al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, vamos a sortear 3 libros de los Evangelios Apócrifos, de Pierre Crepon, crónica oculta del Nuevo Testamento. Los Evangelios Apócrifos, Pierre Crepon. Yo os puedo decir que ese libro me abrió a mí el mundo de los Evangelios Apócrifos. Fue fundamental para escribir algunos de mis libros de viajes, porque me quedé alucinado al ver que había otros textos tan cercanos o más que el de los reporteros de la Pasión, es decir, que el de los evangelistas, y que contaban una historia completamente distinta que fue marginada radicalmente por la Iglesia a través, sobre todo, de varios concilios y del siglo III. Se dijo lo que era sagrado, de fuente sagrada, y lo que no era. Y en la parte de la balanza de lo que no era, quedaron tantos textos o más que en los considerados oficiales. Hoy son 3 joyas las que sorteamos. 7640, los Evangelios Apócrifos, de Pierre Crepon, uno de los máximos estudiosos de este tema, con el Evangelio del Pseudo Tomás, un sinfín de cosas, los textos de la infancia de Jesús.
porque son espacios de los que no sabemos absolutamente nada. Bueno, vías abiertas a partir de ahora, preguntándonos lo que queráis o los comentarios que creéis convenientes, porque ahora, si os parece, a las 3:11 vamos a entrar en ese primer trabajo. Ya dimos el listado, la magnífica alineación, son 30 actores radiofónicos, 30 compañeros, algunos profesionales del doblaje, profesionales de locución, otros compañeros de la redacción de deportes, hubo gente de la Universidad Pontificia de Salamanca, del posgrado de comunicación, amabilísimos que estuvieron colaborando con nosotros. Bueno, fue simplemente una idea de recrear, sin ser excesivamente morboso, sino yendo al mensaje, a lo fuerte, a lo enigmático, 3 pasajes de la historia y muerte de Jesús de Nazaret. La primera empezaría con el terrible juicio y las torturas a este hombre. Nos gustaría mucho que nos dijeseis, como hicisteis el viernes, vuestras opiniones, qué os parecen, cómo sentís esto. Yo no sé si, ya no hay atascos a estas horas, desde luego, pero si os pilla esto de viaje, os pilla esto en el coche, os pilla esto en la cama, os pilla haciendo la ronda, en el trabajo, unos minutos de relajación, el que pueda que cierre los ojos, que imagine las escenas como él le venga en gana, porque esto no es ninguna película, sino un equipo de actores haciendo radio antigua, que yo creo que es la radio del futuro. Vamos a vivir todos la primera escena, ¿os parece? Y luego enlazamos conexión directa con vuestros mensajes. Ahí va la primera parte de La Pasión. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Voy a acceder a vuestra petición. Voy a cumplir vuestro deseo. Pero ya os digo que soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Basta ya de torturarle! ¿Acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo? ¡Basta ya! Tú a callar, traidor, si no quieres verte como él. Es momento de parar. Nos arrepentiremos todos de esto. Tú sí que te vas a arrepentir, sarnoso. Poncio Pilatos temía aquel día una rebelión, una sublevación de los más humildes. Sabía que los milagros de este hombre llamado Jesús de Nazaret fascinaban a una porción importante del pueblo. Había peligro de una seria revuelta. Parecía firme desde su estrado, pero en el interior de su mente todo eran dudas. Aquel hombre de 33 años no había cometido ningún delito según la ley romana. Consejero, hay que calmar a la plebe como sea. Dígame algo. No sé cómo obrar con esta jauría. Permítame servirle un poco más de este vino, que es verdadera ambrosía. Pues ya sabe cuál debe ser el proceder. La gente quiere que se alcen las cruces en el monte de la Calavera, y yo que le conozco sé que solo eso le saciará. Pero este hombre, ¿qué delito ha cometido? Engañar, hacer falsas curaciones, exorcizar sin permiso de los sumos sacerdotes, predicar para rameras y desheredados. ¿Le parece poco? Solo la crucifixión puede mantener el orden. Solo la crucifixión demostrará quiénes son los poderosos y dónde acaban los falsos profetas. Que le pongan la corona ahora mismo. Acto seguido, un hombre colocó en la frente de Jesús una especie de casco que tapaba toda la cabeza hasta la nuca, provisto de afilados pinchos que rompían la piel. La apretó hasta que su frente empezó a manar sangre. Un rey como tú se merece esto para reinar a los suyos. ¿Qué no haces ahora una de tus vidas? ¡Ahora ya tienes corona! Por la Pascua tengo que librar hoy a un preso. Y creo que debería ser él. Ya bastante tormento ha tenido este pobre loco. ¿Cómo que loco? Ese Galileo debe ser condenado y martirizado por ofender a Dios. Mire, yo estoy más en contacto con el pueblo. Hágame caso. Salve a Barrabás y a ese otro, a ese que se cree rey y redentor de los judíos. ¡Muerte! Otra jarra de vino, señor. ¿Y tú ibas a salvarnos? ¿Por qué no haces ahora uno de tus milagros?
2 centuriones ajustaron grilletes a los tobillos del reo. Lo hicieron tan fuerte que la recia madera penetró casi en los huesos, haciéndolos crujir. Pilatos, desde su atrio, tragaba saliva y miraba con preocupación. La gente estaba satisfecha, calmando su sed de venganza, pero él notaba la profunda herida de la conciencia. Y es que, ¿quién era en verdad aquel hombre? ¡Tú! ¡Tú! ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Los flagrum romanos eran látigos con bolas de hierro en su extremo que levantaban la carne viva. Una y otra vez cayeron sobre la espalda de aquel hombre barbado que a duras penas se mantenía en pie. Detrás, 2 soldados portaban un madero de gran tamaño. Era la parte horizontal de la cruz. Acercarme el patíbulo. Traedlo hasta aquí. Y ahora, Salvador de los hombres, vas a cargar con esto por toda Jerusalén. El Vía Crucis había comenzado. Una algarabía de gentes, incluido niños, corrían a posicionarse en las rocas del Gólgota, el lugar de las ejecuciones públicas. Jesús temblaba por el esfuerzo y a veces caía de rodillas contra el empedrado. Había gente que deseaba ayudarle, pero las afiladas lanzas de los legionarios intimidaban demasiado. Ya en el ascenso hacia el monte, unas mujeres vestidas de negro se abrieron paso a codazos. Venían llorando. Jesús, con una calma impropia para la tortura que estaba sufriendo, se dirigió a ellas haciéndose un gran silencio, incluso entre los soldados. Mujeres, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde se hace todo esto, ¿qué no se hará cuando esté seco? En mitad de la llamada Vía Dolorosa, algunos sabios vestidos con ricas telas se acercaron a Jesús cuando se incorporó, y entre risas no dejaron de insultarle. ¿No salvaste a otros? Pues sálvate a ti mismo. Cuando te crucifiquen, baja de la cruz. ¡Oh, tan escaso es tu poder! En una de las curvas del camino, ya cerca de la explanada de la Calavera o Calvario, un artesano ya mayor, algo avergonzado, terminaba de esculpir una lasca de madera. Viendo ascender a aquel hombre arrasado en su propia sangre, con los ojos hinchados y el pelo tapándole el rostro, no pudo reprimir un escalofrío al leer aquellas letras recién grabadas. Jesus Nazarenus, Res Judaeorum. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Ahí estaba esa primera parte del equipo de producción de la cadena SER. A la técnica, nuestro compañero Merallo, Juan Antonio Merallo, dirigido todo ello por Mariano Revilla, con actores como Primitivo Rojas, Paco Barrero, Rafael Herrero Migorance, Juan Parra, 30 compañeros que han estado ahí y que con esa magia de la radio han hecho que recordemos escenas que están en el subconsciente de toda nuestra cultura. Eso es inevitable. Y casi aquí en el estudio 1, con todo en penumbra, tanto Carmen como Antonio Bravo, la nave del misterio, como este que os habla, estábamos casi reviviéndolas, como si fuera una película que se proyecta en el cerebro de cada uno de nosotros.
Y también la estaban reviviendo nuestros amigos y nos lo hacen saber a través de ese 7640. Nos dicen, por ejemplo, la verdad es que vuestras dramatizaciones me despiertan un sentimiento de impotencia tremendo. Dan ganas de alzarse en armas para defender a Jesús. Y Manol desde Armería nos dice, buenas madrugadas, he de deciros que soy agnóstico y aún así se me han puesto los pelos de punta con las dramatizaciones. Juan desde Villanueva también nos dice, enhorabuena Iker, ayer me hablaron de estas dramatizaciones y tenía ganas de escucharlas. Me encanta este tema. Y otro amigo que nos decía que el viernes ganó un CD con estas dramatizaciones y qué debe hacer. Pues nada, Katia Rocha le llamará durante esta semana y se lo harán llegar a su domicilio. Y sobre la película también nos están llegando comentarios. Por ejemplo, un amigo que nos dice, trabajo en un cine de Sevilla y os puedo asegurar que hay mucha gente que sale impresionada e incluso muchos no llegan a ver el final de la película. Damos fe de ello porque se está rumoreando. Bueno, el viernes pasado ya hicimos conexión con los diferentes puntos cardinales del planeta Tierra, con los corresponsales, y una cosa que hemos visto todos, en el cine mucha gente llora, mucha gente se queda, sobre todo en silencio, es un silencio sepulcral. Pero si te parece, Carmen, vamos a abrir de alguna manera esta biblioteca especial de hoy. Vamos a hacer, porque este programa siempre lo hacéis vosotros y vuestras peticiones, y vamos a recomendar esos libros clave. Hay muchos más, evidentemente, pero hemos cogido estos 6 como básicos para comprender un poco los enigmas de la figura de Jesús. Pues yo tengo en mis manos un libro que se llama Las enseñanzas secretas de Jesús. Está escrito por Marvin Meyer y pertenece a la biblioteca de bolsillo de la editorial Crítica. Pues bien, en este libro nos cuentan sobre todo los sorprendentes y bellos evangelios gnósticos, que son el libro secreto de Jaime, el evangelio de Tomás, el libro de Tomás y el libro secreto de Juan. Personajes como el inefable... Es decir, documentos y cosas que no eran, digamos, oficiales, no entraban dentro de esa, digamos, cesta donde estaban los legajos auténticos, los 4 evangelios, digamos, considerados reales, rotundos, que la Iglesia, a partir sobre todo del siglo III, considera fidedignos, sino que era esa otra parte herética, esa otra parte maldita, esa otra parte que incluso no podían ver ni leer los propios inquisidores durante muchos años. Venían marcados con un punto y no podían ver ni los propios censores de otros libros, no podían leerlos. Seguro que les suena más a nuestros oyentes si les decimos que son los manuscritos de Nag Hammadi. Ajá, Nag Hammadi. Y sí, además, Iker, te voy a contar cómo fueron hallados, que como siempre pasa con estos textos, son descubiertos de casualidad y de una forma muy curiosa. En diciembre de 1945, 2 egipcios que cabalgaban en sus camellos en busca de fertilizante natural a lo largo del meandro del Nilo, en el Alto Egipto, pues decidieron descansar y también ponerse a cavar al lado de un gran peñasco. Y allí cavando, encontraron una jarra de barro. Al principio a los 2 egipcios les daba bastante miedo abrir esa jarra porque podían liberar a un jinn. Los jinn para esta cultura pues son espíritus y creían que podía estar encerrado en ella. Pero al final les pudo más la avaricia porque creía que estaba esa jarra llena de oro. Abrieron la jarra y lo que se encontraron fueron una colección de viejos papiros. Una historia que se ha producido de manera muy parecida en otras ocasiones y que ha dado lugar a grandes hallazgos, como luego veremos con otros manuscritos. Y entonces, ¿qué tenían de misteriosos esos manuscritos, Carmen? Pues eran unos códices, eran 13 códices o libros que contienen unos 152 textos, la mayor parte de los cuales eran desconocidos anteriormente. Nos dan información sobre el carácter de la Iglesia primitiva y de los cristianos gnósticos dentro de ella durante sus primeros siglos. Así que quedaros con esta primera palabra o enseñanza, los evangelios gnósticos, textos que fueron eliminados, considerados heréticos y que hablaban de otros pasajes que desde luego las Sagradas Escrituras obviaron, y algunos de ellos vendrán en la siguiente obra que recomendemos. En la tercera obra que vamos a recomendar comentaremos algunos de esos pasajes espectaculares que alguna vez hemos tratado aquí en los evangelios apócrifos, sobre todo, por ejemplo, los años perdidos de Jesús de Nazaret. Cuando era niño, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía? ¿Seguía haciendo milagros? ¿Tenía poderes? ¿Controlaba su fuerza? Eso algunos textos antiguos perdidos en el desierto nos lo cuentan. La otra realidad. Milenio 3. En la Serra. Lo más asombroso es que hay historias que empiezan casi de la misma manera. Y además con estas músicas casi estamos en pleno desierto, ¿verdad? Nos lo imaginamos. Por ejemplo, imaginaos un lugar, el desierto del Qumran. Y voy a hacer lo mismo que ha hecho Carmen. Voy a leer el inicio de este libro, porque creo que en los inicios de algunos libros está la esencia. Este libro es de Geza Vermes, para mí también fue muy importante. Lo editó Muchnik Editores, en el año 1977. Geza Vermes es el director de estudios judíos de Oxford y director
de Historia Oriental de la Cátedra y Filología de Budapest. Hablaba evidentemente de una cosa que os va a sonar enseguida, los rollos del Mar Muerto. Así se llama el libro, los manuscritos del Mar Muerto, Qumran a distancia. Habéis escuchado la historia de Carmen, ¿verdad? Año 45, unos pastorcillos se encuentran en una tinaja donde hay, bueno, pues una serie de textos completamente apócrifos. Este libro empieza casi de la misma forma. Escuchadme atentamente. Hace exactamente 30 años, dice Geza Vermes, en la primavera de 1947, cuando el desierto de Judea estaba bajo mandato británico, un joven pastor de cabras, Tamir, cuando buscaba al parecer un animal perdido, tropezó con un tesoro infinitamente más valioso para el mundo. Una cueva que contenía vasijas, algunas rotas pero otras intactas, y estas llenas de manuscritos antiguos. Este descubrimiento casual fue diagnosticado por Albright, uno de los principales arqueólogos palestinos de esa época, como el hallazgo de manuscritos más importante de los tiempos modernos. Pues son, amigos, 100.000 fragmentos en textos arameos, arábigos, hebreos, griegos, que fueron llevados a Cambridge en un primer momento, que acabaron de traducirse hace bien poco y que nos comentaban que no eran documentos sobre Jesús, como mucha gente cree, eran documentos sobre una secta muy especial, los esenios. Los esenios que con esta especie de flautines debían tocar sus músicas en esos desiertos abrasados donde hemos caminado, ¿verdad, Carmen? Sí, hemos estado en esa cueva. Algún día contaremos la historia que nos sucedió allí en esa cueva. Ahí un poco más y casi acabé ametrallado de arriba abajo. Sí, sobre todo porque no viste a los soldados que se encontraban un poco más arriba, bueno, las pero cosas un poco más arriba con unas metralletas. Corramos un tupido velo, año 99. Y contigo y con otro compañero del programa. Aunque tus rodillas sí sufrieron la caída desde esa cueva. Subiendo, y no son historias del abuelo Ceballeta, aunque a veces lo parezcan, subiendo hacia esa cueva del Qumran donde se encontraban los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué nos aportan estos manuscritos y este libro? Pues nos aportan una visión completamente distinta de una iglesia muy primitiva, más que de una iglesia, de una secta muy primitiva, que dicen que tuvo instructores donde bebió Jesús de Nazaret. Dicen que en la parte silenciosa de la vida de Jesús hay una auténtica doctrina por parte de los esenios, o que Jesús toma algunos de esos mensajes que parecen, como decíamos, extraterrestres por lo extraños, unos mensajes que hablan de paz, que hablan de perdonar al prójimo, que hablan de oración y de bondad en un mundo lleno de guerra. Parece que dicen algunos que venían de esta primitivísima secta llamada los esenios, y si queréis comprenderla, los manuscritos del Mar Muerto, nuestra segunda recomendación. Geza Vermes. Hay muchos amigos que siguen opinando sobre las dramatizaciones, como Paco de Murcia, que nos dice: asombrosamente increíble, me habéis permitido ver la historia a mi antojo, sin imágenes predefinidas. Enhorabuena. Esa es la magia de la radio, como ahora con esta música que nos pone Antonio Bravo, que uno es que casi se eleva, porque tenemos techo aquí, en el estudio de la cadena SER, pero es que yo estoy viendo ahora mismo las arenas del desierto, ¿no? O Ricardo desde Tenerife, que nos dice: soy ateo, confeso, pero sois tan buenos que se me rayan los ojos al oír la dramatización. Bueno, lo de tan buenos yo lo pongo en discusión, pero desde luego si conseguimos que tengas esa emoción, sea cual sea tu creencia, porque aquí no vendemos ninguna verdad, ni somos sacerdotes de ninguna fe, lo importante es que sí tenemos una fe, la radio y la comunicación, y yo creo que esa es importantísima, y cada uno la adapte como quiera, y lo sienta como quiera. ¿Estáis preparados? ¿Vamos, Carmen, con la segunda parte? Yo creo que sí. Cada vez es más fuerte, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Segunda parte de La Pasión, Antonio, vamos con ella. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Sujétale. No me mires. Lávale bien. Así no te soltarás de la cruz, falso místico. Y que tu Señor te redima el dolor, si es que puede. Varios soldados romanos, a la voz de un centurión, levantaban un desastre. El cuerpo de Jesús presentaba las señales del castigo recibido. Su cara era todo dolor y sufrimiento.
Pasado el mediodía viernes, 3 cruces se alzaron con soga sobre el monte del Calvario. Sus siluetas, recortándose en el cielo, parecían fúnebres señales de muerte. A Jesús, 2 ladrones, tan solo tapados con una vieja mortaja enrollada a la cintura, habían sido también clavados por incumplir la ley. Robamos porque no teníamos para comer. Estamos arrepentidos. Apiádense de nuestra alma. Apiádense, por favor. Un grupo de hombres de caras cetrinas y aspecto sucio hacían gestos de burla a los seguidores de Jesús que ya se concentraban bajo la cruz. 2 de ellos incluso habían tomado las ropas del Nazareno e intentaban jugárselas a suertes. No hay mucho que apostar. Pues no son esta la toga digna de un monarca. Pobre rey eres tú, si debes vestir esos andrajos. ¿Pero no veis que el hombre está sediento? Voy a subir por la escalera para darle un poco de agua con vinagre. Aquel individuo, escoltado por los centuriones, exprimió una esponja y arrojó vinagre a la boca de Jesús, ante la tristeza de quienes contemplaban la escena. ¡Bebe, Mesías, bebe! ¡Bebe para reventar! ¡Que hasta tú debes saciar tu sed! Presos de un terror que casi anestesiaba el dolor, los 2 ladrones contemplaban la escena retorciéndose. Cuando el hombre burlón descendió, se atrevieron a hablar a Jesús desde ambos lados. ¿No eres tú el Mesías? Libérate y libéranos, Señor. Tú puedes hacerlo. ¡Tú puedes hacerlo! Señor, sufres el mismo castigo que nosotros. Pero tú has hecho de mal. Yo lo sé. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vuelvas como rey. Jesús, que no había querido escuchar las palabras del otro reo, volvió ante estas últimas la cabeza y miró fijamente. Te prometo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. María y otras mujeres, acompañadas de algunos discípulos, se enfrentaban a los maleantes que las amenazaban y zarandeaban. Es el enviado. ¡Podéis matarlo! ¡Es el Hijo de Dios! Es solo un bandido y un criminal, y así ha de acabar, pagándolo por su sangre. La voz de Jesús con gran fuerza empezó a escucharse, al tiempo que las nubes negras encapotaban el cielo, convirtiéndola en una bóveda compacta y oscura. Con tono dulce, se dirigió a su madre bajando la mirada. Mujer, he ahí a tu hijo. Y tú, he ahí a tu madre. La gente miraba a las alturas con cierto temor. Todo se había convertido en brumas, como en un mal presagio. Nervioso, un centurión ascendió por última vez a la escalera con decisión. Así aprenderás a callar, charlatán. Tú, clava la lanza. El centurión llamado Longinos dio lentamente unos pasos. Aferró con las 2 manos la caña de madera con afilada punta de hierro y la clavó justo sobre el corazón de Jesús. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. No hay culpa en la ignorancia. Plena soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
En tus manos encomiendo mi espíritu. Está terminado. Es un milagro. Es un verdadero milagro. Entre el revuelo había un hombre especialmente preocupado. Sus ojos estaban húmedos y apretaba los dientes viendo a aquel ajusticiado que ya sin vida permanecía tenso por el dolor y el esfuerzo. Era Poncio Pilatos, que lamentándose apenas hacía caso de las palabras de un discípulo que se había aproximado por la espalda para pedirle un último favor. Gloria a Dios en las alturas. Este hombre era inocente. Poncio, me llamo José de Arimatea. Traemos estas sábanas de lino para cubrir el cuerpo. Queremos enterrarle ahora mismo. Mañana es sábado y no puede haber cadáveres insepultos. Da su consentimiento. Proceda. Que lo bajen de la cruz. Dios mío. Este hombre era inocente. Efectivamente, aquel inocente fue crucificado junto con Dimas y Gestas en el Monte de la Calavera o Monte del Calvario. Habitualmente, como hacían los cartagineses en su época, la crucifixión servía para dejar al muerto hasta que fuera víctima de las aves carroñeras. Llegaba a veces el crucifiarium y rompía las piernas para provocar la asfixia y la muerte. En el caso de Jesús, la evidencia de que estaba muerto después del lanzazo hizo que se permitiese ante el sábado enterrar su cuerpo en un sepulcro nuevo. Ahí empieza otro misterio, un misterio que sigue asombrándonos 20 siglos después. Y en ese 7640 sabéis que sorteamos entre todos los que escribáis 3 libros de los Evangelios Apócrifos. Nos ha escrito una amiga que nos dice: me encanta escucharos por la radio y a estas horas las escenas que relatáis por las ondas. Me recuerda a mi niñez, cuando mi madre escuchaba las novelas. Rafa nos dice: hola amigos del misterio, soy un fiel seguidor, trabajo en un cole y la peli de la pasión, las dramatizaciones y el programa me servirán para las clases de religión. Pues encantado estamos de ellos, de que puedan, como han hecho los alumnos de Salamanca, informarse con estos temas. Paco nos dice: soy agnóstico, pero estoy llorando de pena. Manolo de Barcelona: hola Iker, tengo vuestro programa puesto en el autobús y tengo al pasaje acongojado y algunos llorando. Nando de Alcalá: la pasión según Milenio 3, nuevamente habéis cumplido, felicidades. Y un amigo que nos pregunta: una figura increíble la de Jesús, ¿fue un extraterrestre? Era como que el libro de Ricardo Santander Batalla. ¿Fue Jehová un cosmonauta? ¿Fue Jesús, luego decía, un extraterrestre? Bueno, teorías para todos los gustos. Yo creo que extraterrestre al uso quizá no. Hombre, que no era de este mundo es lo que dice el dogma de fe, pero desde luego extraterrestre era su mensaje. Extraterrestre, si ocurrieron así los hechos, es lo que dijo. Extraterrestre es sin duda cómo se comportó. Vamos rápidamente, Carmen, con ese libro de más que, porque igual no nos da tiempo a hacer hoy los 6 libros, pero este vamos sí que es clave. Vamos con el libro que sorteamos, que es Los Evangelios Apócrifos, crónica oculta del Nuevo Testamento, escrito por Pierre Crepon y editado por Editorial EDAF. Pues en este libro se muestran los textos apócrifos del Nuevo Testamento, donde se revela el cristianismo de los primeros siglos. Los evangelios apócrifos se suelen dividir en 3 categorías: los de la infancia o ciclo de los padres, los de la pasión y los evangelios gnósticos. En el evangelio de Pseudo Tomás, por ejemplo, se hace referencia a las hazañas de Jesús durante su infancia, y en algún capítulo, como el 4, se narra pues un pasaje bastante crudo. ¿Ah, sí? Que nos muestra a un Jesús que no conocíamos. Si quieres, Iker, lo lea. Vamos allá. Dice: Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda, y Jesús, irritado, le gritó: no continuarás tu camino. Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: ¿de dónde viene ese niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él, diciendo: con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. Documentos escritos unos 100 años después de la muerte de Jesús, que quizá tengan mucha parte de leyenda, pero que desde luego no se contemplaron entre los oficiales. Sin embargo, el silencio en torno a esa edad de Jesús, a todos esos años, es total, absoluto.
En el libro también se puede leer el Transitus Mariae, en el que se relata la muerte y asunción de la Virgen María, o la historia de José el carpintero. También hace referencia en el Evangelio de Pedro, en el que se considera el quinto Evangelio, el de Tomás, en el que se incluyen 114 elogiones, o lo que son palabras de Jesús. Frases muy polémicas que alguna vez hemos repetido, hemos dramatizado en este programa, el llamado documento Q, el que dicen el único Evangelio, el único, con palabras directas de Jesús. Y es que todos son misterios. Los Evangelios apócrifos, Pierre Crepon, un libro básico, sencillo, muy directo, para comprender ese misterio. Y en ese mismo término, y muy rápidamente, podemos hablar de los sutras de Jesús, compañero de editorial de los Evangelios apócrifos, lo publicó hace unos cuantos años, el descubrimiento de los rollos perdidos del cristianismo taoísta. Estamos viendo que hay muchos documentos perdidos. A finales del siglo XIX, en el límite de la frontera noroeste de China, un monje taoísta, forzando la entrada de una estancia excavada en un palacete, muy cerquita del pueblo de Dunhuang, encontró una serie de vasijas del siglo V al siglo IX. Había miles de cubetas con textos. Algunos de ellos hablaban de un cristianismo muy primitivo y hablaban de palabras de un maestro. La polémica es que esos documentos decían que ese maestro llamado Jesús estuvo allí, en esos años perdidos, en esa zona de China. Un invento, una adaptación, documentos de 5 siglos después que hablan de la presencia de Jesús en otras partes del mundo. Los Sutras de Jesús, otro de los libros prohibidos, enigmáticos, que nos da otra perspectiva. Y es que, ¿cuántas páginas han escrito de ese hombre? En el fondo, el hijo de un humilde carpintero que llevaba un mensaje completamente distinto a todo lo escuchado. ¿Resucitó? ¿Qué pasó en el sepulcro? ¿Qué ocurrió después? En la enigmática China todavía había documentos referentes, parece ser, a su presencia. Con estas notas casi vemos ese sepulcro oscuro, lleno de tinajas, de documentos de un taoísmo diferente. ¿Había estado allí Jesús realmente? Lo cierto y verdad es que algo pasó en ese sepulcro, Carmen. El viernes hablamos con forenses, con jueces, con médicos, con eruditos. ¿Qué pasó en ese sepulcro nuevo, con esas túnicas? ¿La sábana santa, quizás? Bueno, sin más dilación, vamos allá con la tercera parte y quizá la clave de todo esto. Una parte tremenda, una parte en la que ese Mesías, ese hombre que se autoproclamaba rey de los judíos, como ponía en su placa de reo crucificado, parece que sobrevive a la muerte. Escuchad todos muy atentamente, por favor. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Nicodemo, junta los brazos al tronco y pasa este lino por encima de la cabeza. Así quedará bien resguardado. Qué blancura tiene este paño. Estira de aquí, José. Levantémoslo ahora al mismo tiempo. El viernes por la tarde, después de la cruel crucifixión, los 2 discípulos de Jesús envolvieron el cadáver en un lienzo de unos 4 metros de largo, a la usanza de los enterramientos judíos. Lo llevaron hasta el fondo del sepulcro y allí lo dejaron. Al subir pidieron ayuda a 2 centinelas romanos que aún permanecían en la entrada, muy impresionados por las escenas que habían contemplado. Este hombre, aún muerto, tiene en el rostro una grandeza especial, ¿no crees? Calla, hombre. ¿Qué cosas tienes? A ver, vosotros, ¿para qué queréis que sellemos la entrada al sepulcro? Entiéndanlo. Entiéndanlo. Parte de nuestro pueblo cree en los milagros de este hombre. Y es probable que alguien quiera robar el cuerpo para adorarlo. Vaya ocurrencias. En fin, Centurión, tendremos que arrastrar entre todos esta piedra y colocarla aquí, en la boca del túnel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Ya está! Así, antes de caer la noche, la entrada a la tumba quedó bloqueada por una inmensa roca. En su interior yacía cubierto por la santa sábana el misterioso cuerpo de ese hombre al que muchos llamaban el Salvador. Aloe, mirra, aceite, esencias. ¿Seguro que no nos falta nada? No, tranquila. Mira, aquí llevo todo para hacer la unción tal y como manda la tradición.
El domingo por la mañana las mujeres de Galilea que iban a ungir al muerto se encontraron con una monumental sorpresa. ¡Santo cielo! ¡El sepulcro está abierto! Acto seguido sonaron unas voces extrañas. Procedían de dos figuras brillantes. Eran hombres con rostro blanquecino y angelical y cabello rubio. Sonriendo, fueron acercándose a las mujeres casi flotando sobre el suelo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Las dos Galileas cayeron arrodilladas temblando por el miedo, casi sin comprender aquellas palabras y fijándose tan solo en las túnicas resplandecientes que portaban aquellos seres. Levantaos y acordaos de lo que Él os dijo. El Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, será crucificado y al tercer día resucitará. ¡Ha resucitado! ¡El sepulcro está vacío! ¡Jesús vive! ¡Ha resucitado! ¡Jesús vive! Muy pronto la región conoció la gran noticia y un gran escalofrío recorrió a todos. Un discípulo de Jesús llamado Simón Pedro, todavía incrédulo, acudió raudo a la tumba y descendió los escalones a toda prisa, dispuesto a comprobar si todo era cierto. No puede ser. No puede ser. Al llegar al final del sepulcro, descubrió los lienzos, la misma sábana blanca y sagrada con la que José y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces la tomó en sus manos y creyó. Dios santo, el milagro se ha producido. Él ha regresado de entre los muertos. Una de las pocas personas que aún no conocía la noticia de la resurrección era María Magdalena, hermana de Lázaro y gran devota de Jesús. En mitad de un campo se tapaba la cara con las manos, dejando caer las lágrimas, pensando que la desaparición del cadáver era obra de vulgares ladrones. De pronto, alguien se le acercó silenciosamente. ¿Por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi señor. No sé dónde lo han puesto. María, ¿es que no me conoces? Maestro, eres tú. Eres tú. Así cientos de personas fueron sabiendo que Jesús el Nazareno había sobrevivido a la muerte tal y como él mismo anunció. Sus discípulos más cercanos fueron testigos de cómo en mitad de la nada se apareció en carne y hueso para darles un último consejo. Como un rayo, su figura se hizo real en mitad del gentío. Ocurrió en el llamado Monte de los Olivos. ¡Eres tú el Salvador! ¡Eres tú! La paz sea con vosotros. ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué esas dudas? Mirad mis manos y mis pies y veréis que soy yo mismo. Tocadme y comprobarlo. Son las marcas de la cruz. ¡Dios santo! Las heridas de los clavos. Eres tú el Salvador. Eres tú. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La lección es simple. Quien comprenda la verdad que hay en mi enseñanza, seguirá mi camino. Y quien lo siga, alcanzará la vida eterna. Los hombres impresionados hicieron un círculo, y él quedó en medio, extendiendo las manos y mirando al cielo. El Señor os bendiga y os guarde. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Dichas estas palabras, una nube luminosa se colocó lentamente encima del grupo, y Jesús
levitando en el aire, fue alejándose hacia ella con una sonrisa. No temáis, yo estaré con vosotros siempre, hasta el final del mundo. Estremecedoras las últimas palabras de Jesús. Qué iconografía la que nos cuentan los evangelios, ¿eh? Ascendiendo delante de sus discípulos hacia una nube luminosa que había aparecido repentinamente sobre ellos. Una historia realmente digna de película, nunca mejor dicho, Carmen, y que hemos vivido intensamente y la gente nos está dejando muy sorprendida. Muchas preguntas sobre Cachemira. Teníamos, no nos va a dar tiempo, imposible, ese libro. Por ejemplo, desde Sevilla nos decía, acabo de ver un documental en Discovery que dice que Jesús fue criado por budistas de los 14 a los 29 años y está enterrado en Cachemira. Sí, la famosa tumba del Rozabal en Cachemira. Ahí hay que recordar a un viejo maestro, a un investigador absolutamente memorable, Andreas Faber-Kaiser, ya fallecido. En el año 77 hizo un libro que revolucionó el mundo. Jesús vivió y murió en Cachemira. Una historia alucinante que tocaremos. La historia de una tumba donde todavía hoy se rinde culto a Jesús. Nosotros hemos estado en otras tumbas en Jerusalén, la tumba del jardín y demás, donde se rinde culto a Jesús. Hay varias tumbas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, quizá lo más importante, quedémonos con el mensaje. Es normal que se disputen tantos la tumba de este ser que las últimas noticias es que ascendió hacia los cielos. Todo en iconografía, todo un detalle. Vamos, si quieres, primero con los ganadores, Iker, y luego pasamos a leer alguno de los mensajes. Pues uno de esos libros de los Evangelios Apócrifos va para Lucas, que nos dice: con la pasión de Mel Gibson me emocioné. Hoy con las dramatizaciones habéis conseguido que llore. Otro va para Sandra de Tenerife, que nos dice: ¿por qué la Iglesia no acepta los Evangelios Apócrifos? Menuda pregunta, habrá que analizarla a fondo. Y el último para Coral, desde Madrid: yo creo que Jesús nos dejó la sábana santa como muestra de sus milagros. Pues Katia se pondrá en contacto con vosotros para haceros llegar el libro y vamos con algunos de los mensajes. Si Jesús hubiera nacido en esta época, ¿acaso no sería masacrado o por lo menos dado por loco? Seguro, seguro. Por loco seguro, porque hablar de paz como hablaba, estamos en un momento casi parecido, ¿no? Gema desde Logroño, que nos dice: escuché el viernes las dramatizaciones, pero estaré encantada de repetir hoy. Es un buen regalo por mi cumpleaños, que ya es hoy. Felicidades, Gema. Estoy en el coche y he tenido que parar para escribir. Soy de Las Palmas. Mi pregunta es si la película de Mel Gibson es en arameo y no en español. En arameo, sí, pero con subtítulos, ¿no? Y subtitulada al español. Y se puede ver perfectamente. Y muchos amigos que nos preguntan si podrán volver a escuchar las dramatizaciones. Pues en la página web amiga, en ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, subiremos los programas especiales que hemos hecho en Semana Santa. Y muchas preguntas de que el 23, sí, confirmado, estamos en Ponferrada, en esa noche sobre uno de los misterios de la historia, los templarios. Seguiremos dando más información. Manu de Zaragoza: menos mal que esta vez me pilláis parados con el camión. Gracias por dar un rayo de luz a lo desconocido. La verdad es que me impresiona cientos de mensajes de lo impactada que parece la gente con las dramatizaciones de Jesús, El personaje, se toque desde la perspectiva que se toque, siempre es como una bomba positiva, ¿no? Otro amigo, Gorka de Bilbao, que nos dice: habéis tirado todo por la borda, todo lo que nos enseñaron de pequeños. Bueno, ahí están las dudas. Nosotros solo queremos arrojar luz. Os dejamos ya y os emplazamos como siempre aquí el viernes con muchos más misterios. Un abrazo para todos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.